estamos muy contentos, la comunidad de física, de enterarnos que el premio Nobel de este año 2023 se otorgó a tres investigadores, dice el Comité Nobel, por los métodos experimentales para la generación de pulsos de atosegundos de luz de duración, que son de inmensa utilidad para estudiar, lo dice específicamente, la dinámica electrónica, la dinámica de los electrones en la materia. Entonces, pues es bien importante, es un resultado que lleva ya años avanzando, el área lleva varios años avanzando, y lo importante es que se puede estudiar con muchísimo detalle. Y entonces, ¿por qué? Aquí hay dos palabritas clave que son atosegundos y por otro lado electrones. Y entonces, ¿por qué? Porque esas dos palabritas son las que nos dan la clave del premio Nobel. Primero, cuando hablamos de atosegundos, atosegundo es un tiempo extremadamente breve, muy, muy cortito de duración. Poniéndolo en cifras, pues es un montón de ceros. De hecho, es punto 17 ceros y al final un 1 de segundo. Entonces, cuesta trabajo hasta escribirlo. Pero lo que pasa es que es un pulso de duración tan breve que si lo que usamos es, por ejemplo, la velocidad de la luz, que sabemos que es la máxima velocidad que puede tener cualquier cosa en el mundo físico, resulta que la luz avanza en un atosegundo el tamaño de un átomo. Entonces, literalmente, con los pulsos de atosegundos que se han desarrollado y que hay varios laboratorios en el mundo que los pueden generar, resulta entonces que la luz, ese pulso, cruza el tamaño del átomo en ese tiempo. Entonces, es justamente que con pulsos de atosegundos, digamos que podemos tomar películas del movimiento de los electrones en los átomos, que después están formando moléculas, y entonces sabemos cómo se comportan los átomos en las moléculas, y eso nos permite entonces estudiar, a final de cuentas, la estructura más íntima de los medios materiales de los que estamos hechos todos, de los átomos y de las moléculas. Entonces, en ese sentido, la herramienta que desarrollaron ha sido de inmensa utilidad desde que empezaron a trabajar hasta los resultados más actuales, en los que de veras literalmente se puede seguir el movimiento de los electrones. Conste, la mecánica cuántica nos dice que no podemos seguir en detalle el movimiento de los electrones, pero se puede seguir dentro de la mecánica cuántica la dinámica de los electrones en los átomos y en las moléculas. Ahora, también, bien importante, para generar los pulsos de ese tamaño de luz, fue bien importante conocer bien la interacción de los electrones en átomos con pulsos no tan cortos de luz, no tan cortos de femtosegundos. Entonces estamos hablando ahora de apenas 15 ceros o 14 ceros antes del 1, no 18 ceros o no 17 ceros. Lo que pasa para generar esos pulsos es bien interesante. Los pulsos de atosegundos se generan haciendo un pulso menos rápido, y ese pulso muy intenso de luz lo que hace es arranca un electrón de un átomo. Pulso, pensamos, una subida y bajada de la onda de luz, y resulta que en esa subida y bajada la luz arranca el electrón del átomo y lo regresa muy fuertemente en contra del átomo, y ese regreso del electrón en contra del átomo es lo que produce el pulso muy corto de luz. Entonces es bien interesante que, conociendo la estructura de átomos y moléculas y su interacción con luz, podemos utilizar eso
como herramienta para construir pulsos todavía más breves de luz que nos van a servir para estudiar todavía mejor a la dinámica de los electrones. Entonces, otra vez, las dos palabras clave, atosegundos y electrones, están muy íntimamente ligadas en este premio Nobel, y eso hace que podamos estudiar cada vez mejor a la materia a su nivel más fundamental, que son los átomos y las moléculas, y de sus componentes, que son fundamentalmente los electrones, que le dan las propiedades físicas y químicas a los átomos y a las moléculas. Esencialmente, otra vez pensando, siempre hemos tenido la curiosidad de saber cómo están y cómo están integrados, cuál es la estructura de los átomos y además cuál es la dinámica. Si sabemos la estructura y la dinámica de los sistemas más simples, en principio pensamos que podemos describir la estructura y dinámica de sistemas cada vez más complicados. Entonces, por ejemplo, con pulsos breves de luz se ha podido estudiar reacciones químicas, así puesto en la manera más simple, y son los experimentos básicos fundadores del área, es pensar en dos átomos que se juntan y dan lugar a una molécula. Tres átomos que se juntan, dos de hidrógeno y uno de oxígeno, y dan lugar a una molécula de agua. Bueno, ¿cómo se forma en tiempo real? ¿Cuáles son las condiciones para hacer que se forme una molécula de agua? Esto, tarde o temprano, ¿para qué nos sirve? Nos sirve, por ejemplo, para poder orientar reacciones químicas en la dirección en la que uno quiere. Evitar residuos peligrosos, por ejemplo, o aumentar la producción de los compuestos que uno considera útiles o necesarios en un proceso ya de producción a otro nivel. Entonces, cuando se conoce la dinámica de la interacción entre átomos para formar moléculas, eso nos da muchas herramientas para poder dirigir esa interacción para conseguir los productos que uno quiere. Ahora, muy importante, los responsables del comportamiento de las moléculas y de los átomos, los responsables de sus propiedades físicas y químicas son los electrones. Entonces, si sabemos la dinámica de los electrones, sabemos la estructura física y química de los átomos y sabemos entonces cómo controlar reacciones para producir entonces lo que nosotros queremos producir. Que en México hay investigadores interesados en esta área, en particular sé, y es un muy buen amigo y es experto él sí en esta área, el doctor José Luis Hernández Pozos está montando un laboratorio. Aquí el problema ha sido más bien financiamiento, pero en el que tarde o temprano esperemos ver pulsos de atosegundos en México. También que hay estudiantes mexicanos que se han preparado en estas áreas. Me da muchísimo gusto decir que yo me siento en buena medida, no quiero decir en su totalidad, pero en buena medida responsable de que un estudiante muy, muy brillante, supongo que es el doctor ya Miguel Ángel Silva, hizo su tesis o está haciendo su tesis doctoral en el tema de pulsos muy cortos de luz, y él está haciendo ese trabajo, me parece en Alemania, pero nada más insistir que en México, con todo y que todo siempre es muy incipiente, pero hay gente que está haciendo trabajo también en esa dirección, y es un área que requiere de mucho apoyo, y tenemos que preparar a mucha gente para que se vuelvan expertos en esta área que ahora acaba de recibir un impulso muy, muy importante de parte del Comité Nobel.